debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo cordial a todos los cibernautas y amigos seguidores de esta hermosa columna de la Escuela Nacional Constituyente y de la revista internacional Contraportada, con sede en Washington, Houston, Nueva York, California y todo Estados Unidos, pero de Estados Unidos para América Latina y el mundo. Un saludo fraterno de Javier Felizola desde aquí, desde Bogotá. Estamos hoy originando esta columna. Es la octava sección de nuestra columna sobre temas de la constituyente, el poder popular, los mecanismos de participación ciudadana, todo lo que nosotros denominamos un proceso constituyente en Colombia. Así que les invito para que allí abajo más tarde puedan revisar y escuchar la séptima columna que tuvimos la semana pasada, denominada La ruta de la constituyente desde la perspectiva del proceso de paz en Colombia, el rol de las mujeres en el proceso constituyente. Hemos tenido unos temas muy chéveres, muy bonitos, porque nuestra razón de ser es la pedagogía popular, la pedagogía constituyente, la pedagogía para la paz. Hoy tenemos un invitado muy especial, un gran amigo, una persona que ha sido actora fundamental de los procesos de derechos humanos, democráticos, jurídicos, en una rama del poder público que es muy importante, como es la rama judicial, la rama jurisdiccional. Y con él vamos a dialogar en este hermoso día para aclarar dudas, pero siempre lo hacemos con un espíritu de pedagogía académico, popular, pedagogía popular, para hacer un intercambio de saberes, un diálogo fraterno con nuestro invitado. Está con nosotros hoy el ex magistrado, abogado, constitucionalista, defensor de derechos humanos, Jaime Araujo Rentería. Jaime es presidente de la Corte Constitucional de Colombia durante el periodo del 2001 al 2009. Fueron 8 años que estuvo al frente de esta magna institución muy importante para el país, y también ha estado como magistrado del Consejo de Estado. Jaime, bienvenido a Contracolumna, la columna de la Escuela Nacional Constituyente. Gracias, Javier. Gracias a todos los que siguen Contracolumna y el espacio que cada día cobra más importancia que tú diriges. Gracias a todos y a todas. Ok, Jaime, bienvenido. Un abrazo fraterno para ti y para todos los cibernautas que nos escuchan, que nos ven, que nos siguen a cualquier hora, porque esto queda grabado y pues pasan los días y la gente llega, los estudiantes de derecho y los líderes sociales en general de América Latina. Un abrazo fraterno para los amigos de Nicaragua, México, Costa Rica, Perú, Panamá, que nos siguen y nos escuchan, y Estados Unidos, los latinos de Estados Unidos. Bueno, Jaime, estoy sorprendido porque hoy viernes, amanecimos con otra noticia, ayer otra noticia. El pueblo colombiano está como en un despertar, como en una ebullición democrática, participativa, no sé cómo llamarla. La consulta popular del presidente Petro, la cual respetamos y nos parece un ejercicio muy interesante, sobre todo para la reforma laboral del pueblo colombiano. La Asamblea Nacional Constituyente, que también la reclaman muchos sectores colombianos. Ahora que cierren el Congreso, dice por allá un pastor, un señor cristiano que es una persona también respetable para nosotros, compañero Alfredo Sáez, dice: cierren el Congreso, la consulta popular tal cosa. Nosotros queremos una constituyente, y esta mañana amanece en las redes el abogado Juan Sebastián Perilla con un referendo que ya lo inscribió en la registraduría. En 10 días le entregan los formularios para recoger firmas
Se llama Referendo Antiprivilegio de Congresistas en Colombia y plantea 5 puntos. Entre esos, quitarles el sueldo de 50 millones, él plantea dejárselo en 10 millones, controlar las vacaciones, porque dice que solamente trabajan, tienen 4 meses nada más de trabajo y el resto es vacaciones. Bueno, él argumenta algunas cosas. El pueblo colombiano está tomando los mecanismos de participación ciudadana de la ley 134 y de nuestra amada Constitución del 91. ¿Cómo ves tú esto, Jaime? ¿Es bueno para la democracia o es perjudicial? ¿O hay una señal de que algo no está funcionando mal? Porque si el pueblo acude a mecanismos de participación ciudadana, quiere decir que algo no está funcionando bien, porque ellos reivindican sus derechos participativos, políticos, democráticos, de paz, sobre todo de la paz. La paz es un derecho fundamental de la Constitución y a nivel internacional. Entonces, algo está sucediendo, pero queremos que tú, como docente, que eres también constitucionalista durante muchos años, nos ayudes a reflexionar sobre esto, Jaime. ¿Cómo te parece todo este movimiento? No sé cómo llamarlo, porque es algo realmente relativamente nuevo en este año, ¿no? En el año 2025 y el año pasado. Adelante, sí. Jaime. Ayúdanos ahí a reflexionar. Sí, yo soy amigo de la democracia directa. La democracia que surgió en Atenas hace 2500 años, donde el pueblo directamente hacía la ley, directamente la ejecutaba y directamente dirimía los conflictos. O sea, era legislador, era gobierno y era también juez. De eso yo soy amigo. La otra es la democracia representativa, donde una persona actúa a nombre nuestro. Y eso genera dificultades. ¿Por qué? Porque a veces elegimos una persona como representante nuestro y después hace lo que a él le da la gana, no lo que nos ha dicho a nosotros los electores. Entonces, por principio, yo soy amigo de la democracia directa. Lógicamente, soy amigo también de los mecanismos de participación. ¿Por qué? Porque es una democracia semidirecta. Y ahí es importante decirlo, Javier. Mi posición es que cualquier consulta que se haga al pueblo, llámese referendo, llámese plebiscito, llámese consulta popular, llámese cabildo abierto, no tiene sentido si lo que el pueblo decide no vale. Me parece que tenemos una mala costumbre en la cual los gobernantes consultan al pueblo, pero después, cuando el pueblo dice no lo que ellos quieren oír, sino lo que el pueblo quiere que se haga, dicen que eso no vale. Eso lo hemos vivido en Colombia en casos difíciles como el plebiscito por la paz. Yo creo que ahí falló la democracia, porque si se consultaba al pueblo sobre un asunto, la solución no era decir que el pueblo no valía, que no se le tenía en cuenta. Lo que había era que hacer, salir a hablar con la gente, hacer como tú estás hablando de pastores cristianos, como hacen los verdaderos pastores cristianos, que van de casa en casa predicando y convenciendo a la gente que la paz era lo mejor y no la guerra. Eso tiene que ser de principio. Lo segundo es que muchas veces las propuestas que la gente considera democráticas, cuando son analizadas, Javier, se convierten en enemigas de la democracia. El ejemplo concreto que tú planteas, el del Congreso. El choque entre gobierno y Congreso ha llevado a que mucha gente, sobre todo amigos del gobierno, digan que la solución es cerrar el Congreso. Me parece que eso es antidemocrático. Yo creo que si un congresista se porta mal, pues lógicamente hay que sancionarlo. Si es corrupto, hay que quitarle la curul. Y si otro llega y hace lo mismo, también. Pero de ahí a cerrar el Congreso, yo nunca estaría de acuerdo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que hacer la ley. Y si no la hace el Congreso, la hace el gobierno. Y eso es una dictadura. Ya eso lo vivimos en Colombia, cuando el general Rojas Pinilla, quienes hacían la ley eran los ministros con las secretarias de su despacho. Entonces, el ministro de Hacienda le decía a su secretaria: Marujita, coja papel y lápiz que vamos a legislar.
Y eso, pues lógicamente, es muy eficaz porque las dictaduras son eficaces, no hay duda. En las dictaduras primero se fusila y después se investiga, cuando en el Estado de Derecho es al revés, primero se investiga y después se fusila. Entonces, entendiendo que esas propuestas tienen buena intención, sin embargo, terminan siendo propuestas antidemocráticas porque en el fondo es consagrar una dictadura. Ok, Jaime, Gustavo Petro ha convocado una consulta popular con base a la Constitución y a la Ley 134 y a otros referentes jurídicos. Pero el Congreso tiene mayoritariamente miembros de la oposición y le han venido rechazando las reformas pues, laborales, de salud, de educación, etcétera. Y está convocando, ya tienen un comité nacional, bueno, me parece que es un ejercicio interesante. Ya están creando comités territoriales, allí vi en el Atlántico que crearon uno en Bolívar, están trabajando todas esas estructuras de base, pero el Congreso no ha aprobado eso. Y he escuchado también comentarios de que la consulta sí será consulta popular porque el pueblo está haciendo las preguntas o las preguntas las hace el Ejecutivo. ¿Cómo ves tú eso desde un enfoque constitucional? ¿Vamos por buen camino? ¿Crees que esa consulta prospere para el bien del país? Nosotros queremos que se apruebe la reforma laboral, sin duda es muy importante. Pero entonces noto allí, me preocupan algunas cosas. Primero, que el pueblo sea el que formule las preguntas y no el Ejecutivo, que sería el Ejecutivo el que está convocando. Y por otro lado, yo no sé si es un desgaste en el sentido de que de pronto ya sabemos que ese Parlamento no va a aprobar la consulta, y entonces se está llevando al pueblo a una cuestión emotiva, apasionada, como muy romántica, diría yo, y pudiésemos entrar entonces allí en una situación de un choque que pudiese presentarse en algún momento, Jaime. Yo estoy muy preocupado por eso. Por eso te hemos invitado para que tú nos ayudes a dilucidar y analizar esto a nuestros seguidores y oyentes y cibernautas. Gracias, Javier. Mira, pues vuelvo y repito que nosotros somos amigos de las consultas al pueblo y en este caso, pues una consulta popular, no hay duda que es importante y más convocada por el gobierno. Pero a la gente hay que advertirle varias cosas. La primera, como tú señalas, no es fácil. No es fácil, ¿por qué? Porque en un primer momento el presidente tiene que presentar una explicación al Senado de la República de por qué es necesaria la consulta. Adicionalmente, debe presentar ya las preguntas, que son preguntas individuales, no como el gobierno está proponiendo por cabeza de su ministro de gobierno, que parece estar desinformado, el señor Benedetti, ya que él dice que se va a hacer una gran pregunta y dentro de esas preguntas se van a hacer otras preguntas. Eso no es posible porque ya la Corte Constitucional ha dicho que las preguntas son individuales y cada una debe ser respondida. Lo cierto es que en un primer momento se necesita un concepto favorable del Senado de la República, que como tú señalas, pues no asegura el gobierno las mayorías ahí. Si eso llega a pasar, entonces las preguntas que presentó el gobierno, que el Senado no puede en principio modificar, ni agregar, ni sustituir, ni enmendar, son las que presenta el gobierno. Eso presenta, como tú señalas, un déficit democrático. ¿Por qué los ciudadanos no podemos preguntar también? Pero además por otra razón, Javier, que entienden tus oyentes, es que resulta que de pronto los problemas del país no se solucionan con esta consulta, sino que requieren otros mecanismos como la constituyente que tú estás abanderando con una gran cantidad de colombianos. Para ponerte algunos pocos ejemplos, uno de los grandes problemas de Colombia es el tema del modelo de Estado.
Nosotros tenemos un Estado centralista, un Estado unitario, un Estado que le roba la riqueza a las regiones. Los que somos de provincia sabemos eso, que el petróleo no está en Bogotá, está en el Catatumbo, está en los llanos orientales, que el gas tampoco está en Bogotá, está en La Guajira, está en la zona Caribe de Colombia, que el carbón no está en Bogotá, está en La Guajira, está en el Cesar, que el ferroníquel no está en Bogotá, que la riqueza futura, que van a ser las tierras raras, las tierras con las cuales se hacen los microchips que son importantes hoy para cualquier tecnología. Un microchip es 20 veces menor que el COVID, que el agente del virus del COVID. Entonces, eso que va a ser la riqueza futura no va a estar en Bogotá, pero Bogotá se la trae y nos devuelve pobreza a la región. Entonces, el modelo del Estado colombiano, que debemos cambiar de Estado unitario a Estado federal, no se puede discutir a través de una consulta popular, pero sí se podría discutir en la Asamblea Constituyente que tú y el grupo de amigos tuyos están proponiendo. Temas como, por ejemplo, la financiación política de las campañas. Esa financiación, si nosotros no queremos que todos los presidentes tengan un INRI en la frente, siendo investigados por dineros ilegales, a veces del narcotráfico, a veces de los grupos económicos que dan dinero para que el gobierno los favorezca y para que el gobierno no defienda el interés general. Entonces, hay una serie de temas que esta consulta popular no sirve para solucionarlo. Por eso, como tú, nosotros somos amigos también de la constituyente, porque la constituyente sí es el verdadero escenario liberal. Pero además, por otra razón, y con esto termino, Javier, es que si el Senado da esa aprobación, dentro de los 4 meses siguientes habrá que consultar al pueblo. Pero como esas son preguntas abstractas, eso después tiene que ir al Congreso de la República, ahí sí, para que el Congreso fije los límites. Me explico. Por ejemplo, si en la consulta se dijera que la gente gasta más dinero en obras públicas que en salud, entonces, una vez definida la consulta, tienen que determinar cuál es el porcentaje que se va a utilizar en obras públicas. Ya sabemos que es más que educación o salud, pero habrá que decir el 51 para obras públicas y solo el 49 para salud o para educación, el 60% para obras públicas o el 70% y solo el 30%. Y ahí el Congreso va a tener una capacidad de maniobra. ¿Por qué? Porque eso hay que traducirlo en ley. Y si no lo hace el Congreso, entonces el presidente a través de un decreto con fuerza de ley lo hace. Y eso implica otro escenario. ¿Cuál? El escenario de que bien que sea la ley del Congreso, bien que sea el decreto ley del gobierno, pues eso puede ser demandado ante la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional podría anular esa ley o ese decreto ley. Ok. Jaime, la rama judicial en Colombia, tú estuviste en el Consejo de Estado muchos años y estuviste en la Corte Constitucional. Y se habla en los escenarios progresistas, alternativos, académicos, de izquierda, de centro, en fin, de que la rama judicial en Colombia como rama del poder público amerita una reforma para que los magistrados y sus miembros sean realmente independientes. Me preocupó haber revisado la semana pasada en mi estudio que estoy haciendo sobre el proceso constituyente en Colombia, que hay una sentencia que hizo la Corte, donde esa la hizo en el 2017, esa sentencia de la Corte Constitucional, donde le niega, y yo soy muy respetuoso de ese fallo, le niega el carácter jurídico al acuerdo de paz que el presidente Santos impulsó, a pesar que hay un acto legislativo, el acto legislativo número 2 del Congreso, que también se hizo en el 2017, y
en este acto legislativo, el Congreso incluyó al acuerdo de paz como un artículo de la Constitución Política de Colombia, y después recibió un blindaje internacional con la declaración unilateral de Estado que envió el presidente Santos en el 2017 también al Consejo Mundial de Seguridad de la ONU y a la misma ONU, y a través de la resolución S-372, el Consejo Mundial de Seguridad asume, y la ONU, las naciones todas, asumen como de ellas, como propia de las naciones, el acuerdo de paz con la FARC en Colombia. Entonces, a pesar de que la ONU lo asume y le da un toque jurídico porque lo fortalece en el bloque constitucional, y el acto legislativo número 2 del Congreso, firmado por Cámara y Senado, lo incluye en la Constitución como un artículo transitorio, y viene la Corte y dice que no, que ese acuerdo no tiene ningún sentido jurídico y que solamente es un acuerdo político. Entonces me preocupa que la Corte, no sé, por eso te hemos invitado para que nos ayudes a dilucidar este tema, porque nosotros queremos que la Corte esté con el pueblo, que la Corte esté con los procesos de paz, y que ojalá le hubiera dado el carácter jurídico que tiene este acuerdo, pero dijo que no, en esa sentencia dijo que no. Entonces, ¿cómo ves tú el papel de la rama judicial, de las cortes, de los tribunales, en este tema del proceso constituyente y del tema de la paz en Colombia, Jaime? Bueno, Javier, hay varias cosas y hay que hacer varias precisiones. El tema que tú señalas, no hay duda que es un tema difícil, pero la jurisprudencia de la Corte fue clara en este sentido. Una eran los acuerdos políticos y otras eran las normas jurídicas. Eso podía presentar una disonancia porque había cosas de los acuerdos políticos que no se llevaron a normas jurídicas. Y lo que la Corte dice con buen sentido es que solo vale jurídicamente lo que se llevó a normas jurídicas. La otra parte que tú señalas, para mí, no tiene el alcance que han querido presentar, concretamente Álvaro Leiva, Eduardo Montealegre. Ellos han querido darle a un documento unilateral que mandó el Estado a un órgano internacional como si eso fuera un tratado, un convenio internacional, y no lo es. Al contrario, nosotros propusimos para darle blindaje al acuerdo de paz, pero no nos pararon bolas, que el Estado colombiano, no los otros estados, porque no es lo mismo cuando lo hacen otros estados que cuando lo hace el propio Estado, reconociera como beligerantes a los delincuentes políticos, reconocidos como beligerantes. Entonces ahí sí surgía un sujeto de derecho internacional. O sea que hay una falla ahí. Entiendo que tú has venido planteando eso muy sabiamente. Hubo un vacío, parece que no escucharon unas recomendaciones para que ese acuerdo se blindara jurídicamente. ¿Podrías, por favor, ese punto, ayudarnos para que los oyentes se capaciten en esa parte? Gracias, Javier. Mira, es que el procedimiento, ¿cuál era si de verdad se quería blindar el acuerdo de paz? Era que el Estado colombiano reconociera a los insurgentes como sujetos de derecho internacional. Es que en el derecho internacional hay varios sujetos. Los principales son los estados, pero no son los únicos. Por ejemplo, la ONU, la OEA son sujetos de derecho internacional, pero no son estados. El Pacto Andino, la Unión Europea, la propia UNESCO, todos esos son sujetos de derecho internacional sin ser estado. El derecho internacional tiene otros sujetos que son los rebeldes reconocidos por el propio Estado. Si se hubiera hecho así, entonces ahí sí se hubiera podido celebrar un convenio, una convención, un tratado entre el Estado colombiano y los beligerantes, y eso sí hubiera equivalido a un blindaje. Pero mandar unilateralmente a un organismo, así sea el más importante, como la ONU, como el organismo más importante de la ONU,
que hay que decirlo, es la Asamblea, pero también es el Comité de Seguridad en segunda instancia, que es el que mantiene la paz, el que tiene el poder de la paz en la ONU, no era suficiente. En eso engañaron a los colombianos, engañaron al pueblo colombiano, pero no lo pueden seguir engañando. Nosotros, como personas responsables, no podemos seguirlos engañando. Entonces, quiero decirte que, en síntesis, la jurisprudencia de la Corte es clara. No todo el acuerdo político equivale a norma jurídica, porque solo lo que se llevara a norma jurídica tenía valor jurídico. Y lo que se ha querido presentar como un blindaje no fue ningún blindaje. El blindaje era el que nosotros proponíamos, que era que se reconociera como beligerantes a los delincuentes políticos y se hiciera ya como sujetos de derecho internacional, ahí sí un acuerdo, convención o tratado entre dos partes de derecho internacional. Y eso hubiera entrado por el bloque de constitucionalidad y, lo que es más importante, internamente no se podría echar atrás, porque aunque se modificara la Constitución de Colombia para retroceder, de todas maneras ese acuerdo estaba vigente, ¿correcto? Lo segundo que tú dices y que también es importante señalar, Javier, es el tema de los órganos judiciales. En Colombia hay distintos órganos judiciales, lógicamente. Yo entiendo que los jueces, como todos los humanos, tienen fallas, pero también hay que hacer un balance de las instituciones. Y en el caso que a mí me consta, por ejemplo, de la Corte Constitucional, por lo menos en el periodo en que yo estuve y en el periodo anterior, lo cierto es que la Corte Constitucional le ha cumplido al país. Si tú te fijas, Javier, los problemas fundamentales de Colombia no han pasado por donde deberían pasar. No han pasado ni por el gobierno ni por el Congreso. Los ha resuelto la Corte, los problemas más difíciles y más duros de Colombia. No han pasado ni por las alcaldías de Bogotá ni por las alcaldías de Medellín. Uno oye a los alcaldes de Bogotá o de Medellín porque han sido alcaldes creyendo que pueden ser presidentes porque han hecho muchas cosas. Mentira. Eso lo resolvió la Corte Constitucional. Y te pongo unos ejemplos. El de las víctimas de la violencia. En Colombia llevamos 200 años de lucha fratricida y resulta que las víctimas no tenían ningún derecho. En el año 2011, el Congreso saca una ley, pero si tú ves esa ley, no es más que una copia de un fallo en el que yo fui ponente en el 2001, el año en que entré a la Corte, en el cual se dice por primera vez en la historia de Colombia que las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Eso que hoy todo el mundo habla y defiende, lo hicimos nosotros y fue ponencia mía en la Corte Constitucional. Y de ahí vamos cogiendo temas delicados. El tema de las mujeres, de si las mujeres violadas podían o no interrumpir su embarazo para no seguir siendo estigmatizadas, para que no fueran criminalizadas. Eso lo sabía el presidente, lo sabía el Congreso y jamás resolvió el asunto. Lo resolvió la Corte Constitucional. Entonces, la Corte Constitucional le ha cumplido a Colombia. No podemos decir que la Corte, yo no defiendo a la Corte de ahora, no soy nadie para defenderla, pero lo que quiero decir claramente es que los grandes problemas del país se resolvieron fue en la Corte Constitucional y no en el gobierno. El presidente entonces se opuso a la norma que favorecía a las mujeres y fue la Corte. Y así te pongo siempre la diversidad sexual que existe en Colombia, los derechos de los diversos sexuales, el presidente sabía, el Congreso sabía y nunca dio esos derechos, los dio la Corte Constitucional para que las parejas del mismo sexo pudieran adoptar, pudieran tener derecho a la sucesión, pudieran tener derecho a la pensión de la pareja que se moría. Eso lo sabía el gobierno, lo sabían los gobiernos y no hicieron nada. Lo sabía el Congreso y por la razón que sea, por temor a la religión, por temor a las iglesias, por temor a perder electores, no se atrevieron a resolver problemas. La muerte digna también, el hecho de que una persona cuya vida ya es una vida que no es vida, que es vegetal, puede o no tener derecho a que su vida no siga en una tortura, lo resolvió la Corte Constitucional. El tema de las madres comunitarias, si tenían o no tenían derecho a un salario, a un 75%. El presidente de la República de entonces, Uribe, se opuso
Y yo fui ponente y fui el que dije, las madres comunitarias tienen derecho, porque son las madres que cuidan a los hijos de las madres en Colombia que van a buscar el sustento para sus hijos. De las verdaderas heroínas en Colombia que diariamente tienen que trabajar 8 horas y que además tienen que desplazarse 2 horas de ida y 2 horas de venida, 12 horas para darle comida a sus hijos, porque los hombres hemos sido irresponsables. Y así, mira, el tema de la vivienda, Javier. En Colombia, toda la clase media, la gente como nosotros, trabaja para tener una vivienda. ¿Por qué? Porque tener vivienda no es ningún lujo, no es riqueza, pero no tenerla sí es una gran pobreza. Y a la clase media, los grupos económicos, le quitaron 1.600.000 viviendas a la gente. Ese fue un genocidio social y eso lo sabía el gobierno y lo sabía el Congreso. Pero como los grupos económicos financian a los presidentes y financian también al Congreso, nadie se atrevía a ponerle el cascabel. Hasta que nosotros en la Corte Constitucional lo hicimos. Entonces, en el balance, la Corte ha tenido fallas, no hay duda. Pero los problemas del país no han pasado ni por los presidentes, ni por el Congreso, ni por los alcaldes de Bogotá, ni de Medellín. Pasó por las manos nuestras en la Corte Constitucional. Y así hay muchos ejemplos más de cómo la Corte ha defendido los derechos. Se ha equivocado, lógicamente, como humanos que son, pero en la defensa de los derechos y en la ampliación de la democracia, la Corte le ha cumplido al país. Muy bien. Hay un tema, Jaime, hay un tema que es un poquito confuso para el común de la gente. Incluso hay choques de opiniones entre los constitucionalistas, los juristas, los abogados. La tesis Leiva-Montealegre es una tesis muy interesante que todavía pues la estamos descodificando porque es muy compleja y muy de gran impacto para el país. Eduardo Montealegre en una rueda de prensa expresó que el presidente podía acudir en el marco del proceso constituyente desde la perspectiva del acuerdo de paz con la FARC-EP. Eduardo plantea que el presidente Petro puede acudir al reglamento constitucional autónomo, una figura que está fundamentada, y esto pues tú me lo confirmarás, en creo que son 2 o 4 sentencias de la Corte, yo las tengo por aquí. Esas sentencias facultan o hacen parte del bloque constitucional y entonces el presidente, supuestamente, según esta tesis, a la cual yo respeto, pudiese asumir una conducta de convocatoria sin el Congreso de la República. Sí tiene que mandarla a la Corte Constitucional a exequibilidad. Entonces, ellos plantean, sobre todo Eduardo, que el presidente asuma desde un reglamento constitucional autónomo. ¿Cuál es tu opinión como expresidente de la Corte Constitucional frente a este recurso? Que pues ahí está y lo estamos sopesando, lo estamos revisando, lo estamos estudiando y por eso te hemos invitado, Jaime. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, yo respeto todas las opiniones, Javier, pero no puedo engañar a la gente y mucho menos a tus oyentes, que además coincido con ellos en el tema de la Asamblea Constituyente. Entonces faltaría yo a principio si dijera cosas que no creo. Yo creo que hoy en día no son posibles los reglamentos constitucionales. Eso existía antes de la Constitución del 91. ¿Qué es lo que se denomina un reglamento autónomo constitucional? Es que en el Estado de Derecho hay una jerarquía. Aquí está la Constitución, abajo está la ley y abajo de la ley está el reglamento. Entonces, ¿quién desarrolla la Constitución? El legislador, no es el gobierno. Porque eso es tanto como decir que el gobierno es el legislador. Esa es la dificultad, que en el Estado de Derecho los gobiernos no son legisladores. Entonces, antes, con la Constitución del 86, había una figura, sobre todo con la reforma constitucional del año 68, se crearon unos
denominados, entre comillas, reglamentos autónomos, que le permitían al presidente hacer eso, desarrollar directamente la Constitución. Y eso fue lo que permitió la creación del sistema UPAC. Si tú ves el sistema UPAC, no fue con una ley, sino que fue con un reglamento del gobierno Pastrana, correcto. Pero eso lo abolió expresamente la Corte, la nueva Constitución, que dijo, aquí está la Constitución, después viene la ley y solo después interviene el gobierno, desarrollando a través de ¿qué? Potestad reglamentaria, no reglamentos autónomos, no reglamentos de desarrollo de la Constitución. Entonces me parece que esa tesis es una tesis equivocada, que llama engaños, que pone a la gente a hacer una labor para que después la Corte Constitucional tumbe el reglamento y terminen ahí las esperanzas de la gente. A la gente hay que decirle la verdad. Ahora, en relación con el choque de trenes que tú señalas, Javier, con buen sentido, entre gobierno y Congreso, eso es típico del régimen, de la forma de gobierno presidencial que nosotros tenemos. Para que nos entendamos, los estados, un mismo estado puede tener formas de gobierno distintas. Estados Unidos es un país capitalista. ¿Cuál es la forma de gobierno de Estados Unidos? La presidencial. Inglaterra es un país capitalista también porque respeta la propiedad privada, pero la forma de gobierno es distinta, es parlamentaria. Cuando tú tienes una forma de gobierno presidencial como la nuestra, son inevitables los choques de trenes entre gobierno y Congreso. ¿Por qué razón? Porque el pueblo directamente elige a el Congreso, lo elige el pueblo a través de votación. Inclusive, si uno ve el Congreso de Colombia, tuvo más votos que el del presidente de la República. El Congreso tuvo cerca de 16 millones de votos, en cambio el presidente tuvo 11 millones y pico. Bien, pero ¿qué puede pasar? Que como el presidente también lo elige el pueblo, es frecuente y con mucha probabilidad que el que es elegido como presidente no tenga la mayoría en el Congreso. Entonces, ¿eso qué hace? Afecta la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque el que está en el Ejecutivo, que tiene una concesión, que tiene un proyecto de gobierno, no siempre va a lograr el respaldo del Congreso, que normalmente no es el Congreso donde él tiene mayoría, para sus proyectos. Y eso ha sucedido en Colombia muchas veces. Y cada vez que eso sucede, entonces, ¿cuál es la solución de la gente? Los que son amigos del Congreso proponen que le den un golpe de Estado al presidente. Y los que son amigos del presidente proponen eso que tú señalabas hace un rato, que cierren el Congreso. Las dos decisiones son inconstitucionales porque el presidente, así no tenga mayorías en el Congreso, debe completar su periodo. Y el Congreso, así no sea del mismo partido del presidente, también tiene su periodo y tiene sus competencias. La tercera fórmula también es perversa, que el presidente que llega con minoría en el Congreso comience a comprar parlamentarios, congresistas, a través de la mermelada. Te acuérdese de este ministro cínico que dijo que en Colombia iba a aumentar la diabetes porque el gobierno estaba dando mucha mermelada al Congreso. Eso es corromper al Congreso. Eso es malo para la democracia porque acaba el control político. Los congresos hoy en día, Javier, no se juzgan por la cantidad de leyes. Eso es equivocado. Si sacan 50 leyes. No, las leyes deben permanecer en el tiempo. Pero lo importante hoy en día es el control político que pueda hacer el Congreso del gobierno. Entonces, eso es malo porque debilita el control político que debe hacer el Congreso del gobierno. De pronto, lo que tenemos que reflexionar es si debemos cambiar a un régimen donde haya mayor gobernabilidad. Y ese régimen está inventado. No tenemos que inventarlo. Es el régimen parlamentario. El régimen parlamentario, ¿en qué se diferencia del régimen presidencial? A ver, en una cosa elemental. Lo primero es que el Ejecutivo tiene dos cabezas. En el régimen presidencial, nosotros tenemos en una sola cabeza, en el presidente de la República, dos instituciones, jefe de Estado y jefe de gobierno. El presidente en Colombia es jefe de Estado y jefe de gobierno. En el régimen parlamentario no. En el régimen parlamentario uno es el jefe de Estado y otro es el jefe de gobierno. Eso es lo que explica que en España el jefe de Estado sea el rey y el jefe del gobierno sea el señor Pedro Sánchez. Son dos cabezas.
Pues bien, Sí. ¿de dónde sale el presidente de la República en el régimen parlamentario? Ya lo sabemos, de una elección directa, que no garantiza que el presidente tenga la mayoría en el órgano legislativo, en el Congreso. En el régimen parlamentario se evitan esos conflictos. ¿Por qué? Porque el primer ministro surge es de los partidos que tienen la mayoría, si es un partido único como en Inglaterra, o en coaliciones de partidos como en Italia, como en Alemania, donde varios partidos hacen una coalición y el jefe del partido mayoritario que ganó el Congreso, el Parlamento, como se llama ya, va a ser el jefe de gobierno. Entonces Excelente. ese sí sabe, Javier, que sus proyectos se van a aprobar porque él tiene la mayoría en el órgano legislativo. Entonces en Colombia, y tú que estás proponiendo la constituyente y nosotros la respaldamos, si lo que queremos es mayor gobernabilidad y evitar ese choque de trenes entre presidente y Congreso, de pronto vamos a tener que cambiar del régimen presidencial al régimen parlamentario. Jaime, bueno, te voy a hacer una pregunta porque esa pregunta me la están haciendo a mí en los chats y en la calle. Y nosotros tenemos un gran frente por la constituyente en Colombia desde el año pasado, más de 40 organizaciones. Mi escuela, nuestra escuela de mis amigos, que somos varios, Escuela Nacional Constituyente, y la Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente. Entonces, yo quiero que me respondas brevemente porque se me está acabando el tiempo y te tengo otra pregunta muy buena para el público, para los oyentes, los cibernautas. Por favor, confírmame o desmiéntame, Jaime Araujo Rentería está de acuerdo con el proceso de una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva constitución para Colombia. Señor Jaime, para los que lo están escuchando, por favor. Absolutamente de acuerdo, Javier, porque ahí es el escenario para evitar estos choques de trenes. De pronto nos toca cambiar del presidencialismo al parlamentarismo, porque ahí es donde vamos a hacer justicia con las regiones, cambiando el tema del Estado centralista que tenemos hoy por un Estado federal para que la gente en las regiones. Entonces, somos amigos de la constituyente, no hay duda, la estamos promoviendo también y la vamos a seguir promoviendo. Ahora, sí debemos advertir, Javier, que la constituyente que nosotros proponemos es distinta a la que proponía el gobierno Petro, porque el gobierno Petro, si usted ve, aparentemente comenzó con una constituyente, pero cuando entró el ministro Cristo, crucificó la constituyente porque quiso hacer una constituyente de élites. Él consideró gremios. Exacto, eran élites. Primero los gremios, primero los políticos tradicionales. Eso fue terrible el año pasado, terrible. Entonces él creía que iba a reunir a Pastrana, a Gaviria, a los conservadores y el pueblo por fuera. No, nuestra constituyente es distinta y para que tú tengas una idea, por ejemplo, la constituyente nuestra es con candidaturas independientes. ¿Qué son candidaturas independientes? Es que la sociedad civil tiene que poder presentar sus candidatos libremente, sin grandes requisitos de firma, sin pólizas. ¿Para qué? Para que la gente donde vive, en el barrio, en la vereda, en el sitio donde se encuentre, donde vive sus problemas, las organizaciones de gente por la vivienda, de gente por la educación, por la salud, puedan presentar sus propios candidatos. Como pasó en Chile, Javier. En Chile esa experiencia hay que aprobarla y mantenerla. Es que los partidos políticos quisieron cerrar la constituyente diciendo que no se podía aprobar nada si no había una votación favorable de las 2/3 partes, porque ellos pensaban sacar por lo menos una tercera parte. Cuando permitieron... Jaime, perdona que te interrumpa. Se me ocurre de repente, porque se lo he escuchado a mucha gente, sobre todo en el Cauca, en la región Caribe. Hay gente que no quiere y hemos tenido unas discusiones muy fuertes entre nuestras organizaciones de base. Hay gente que no quiere que los partidos políticos convoquen y participen en la constituyente. ¿Cómo te parece? ¿Eso es posible? Que ellos quieren que sea las organizaciones, la gente está muy decepcionada de los partidos políticos. Eso es una discusión que no voy a entrar ahora.
pero jurídicamente es posible que una Asamblea Nacional Constituyente sea promovida, convocada y conformada por organizaciones sociales de base sin partidos políticos. Jaime, ¿será posible eso? Mira, yo creo que no hay que tenerle miedo a los partidos. De pronto sí, y eso sí lo puede hacer una norma que convoque, decir, nadie que ha sido presidente o que ha sido ministro en los últimos 5 años o magistrado en los últimos 5 años puede ser candidato. Una norma de esas es posible. Pero independientemente de eso, Javier, y la experiencia de Chile en eso es importante, es que si dejan que el pueblo presente sus candidatos, derrota a todos los partidos políticos juntos, como sucedió en Chile, a los de izquierda y a los de derecha. Tanto que cuando tú ves lo que pasó en la Asamblea, la sociedad civil, que es la que tiene que convocar y participar, y cuando digo sociedad civil, son los que no pertenecemos ni al Congreso, ni al gobierno, ni a la judicatura, el hombre de la calle, el ciudadano de a pie. Esa sociedad civil tuvo la mayoría absoluta, tuvo más de las 2/3 partes, y los partidos políticos quedaron en minoría, y por eso los temas que aprobaron fueron importantes. Además, en esa constituyente hay que reservar unos cupos para ciertos sectores de la sociedad que han sido marginados, los indígenas, los afrodescendientes, los mismos jóvenes van a tener que tener una circunscripción especial para ellos, ¿sí? Hay que también garantizar, como lo hicieron en Chile, la paridad entre hombres y mujeres. Por primera vez en el mundo hubo una constituyente donde hubo paridad y las mujeres tuvieron mucha representación, tanto que los 2 últimos cupos para dárselos a los hombres tuvieron que quitárselo a la mujer. Entonces, esa es la constituyente a la que nosotros le apuntamos. No bueno, la de, Jaime, te cuento que una de nuestras banderas como Escuela Nacional Constituyente y Red Nacional de Organizaciones Sociales por la Constituyente es que este proceso no puede ser patriarcal machista. Tenemos que darle la participación equitativa a la mujer. Yo he venido planteando eso. Tuvimos 22 conversatorios con Red Nacional de Mujeres Exportadoras de Paz en los 32 departamentos del país el año pasado. Y conocemos de cerca el sentir de las mujeres a quienes amamos porque son nuestras madres, esposas, hijas, nietas, novias, etc. Yo planteo, y lo he dicho en muchas de mis columnas, este proceso constituyente tiene que estar permeado por la mujer, que ella le dé ese toque de ternura, de hermosura, de firmeza, porque ya los hombres hicimos nuestro protagonismo y sin duda la Constitución del 91 fue patriarcal. Hubo 70 diputados constituyentes, una presidencia de 3 hombres, 3 machos allí, Navarro y un conservador que fue Álvaro Gómez y el liberal que fue el difunto Serpa, ¿verdad? Sí. Sí, entonces y no metieron a ninguna mujer. Habían 4 mujeres, entre ellas Aida Bella, nuestra reconocida senadora y guerrera también de este proceso. Pero esto no se puede repetir. Esa es una de nuestras banderas. Así que un abrazo fraterno para las mujeres. Ya para irnos, no puedo dejar de preguntarte algo que me han dicho, me pidieron que te preguntara. Porque usted fue el impulsor, creador, constructor de el tema de la Unión Patriótica. El tema de la Unión Patriótica. Como sujeto víctima del conflicto, cómo retornó su personería jurídica. Entonces, desde esa perspectiva, unos militantes de la Unión Patriótica impugnaron, yo tengo la impugnación porque me llegan a mi mesa de trabajo, ustedes saben que nuestro pensamiento crítico, fraterno, respetuoso, evaluativo es importante para el constructo de la opinión pública. Unos militantes de la Unión Patriótica impugnaron la Asamblea Nacional de ese movimiento, al cual nosotros apreciamos y respetamos, que hace parte del pacto histórico, diciendo que ellos no podían haber aprobado
que se disolviera la Unión Patriótica en el partido único que se llama Pacto Histórico, que es liderado por el presidente Petro, y que eso no se podía hacer porque la Unión Patriótica tenía un blindaje del bloque constitucional que hacía parte de unos convenios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una cantidad de cosas. Entonces la pregunta, para terminar ya este diálogo muy importante, ¿qué pasa con eso? Si es cierto, la Unión Patriótica no puede disolverse porque perdería los beneficios, entre otras cosas, que han alcanzado como sujeto de derecho, como víctima del conflicto en Colombia. Sin duda, muy grave esa situación cuando el paramilitarismo estaba en su apogeo. ¿Cómo ves tú como impulsor de ese proceso? Sí. Cuéntanos un poquito y cómo le resolvemos esa duda a nuestro, porque esta grabación la va a ver mucha gente del espectro progresista. Eso sí. Hay confusión ahí. Sí, gracias, Javier. Bueno, lo primero es decir que no solo yo participé en la recuperación de la personería de la Unión Patriótica, que fue un trabajo arduo, pero que se logró, cosa en la que nadie creía. Hubo 3 personas más, Ricardo Pérez, Yerisa Merchán y Jorge Salcedo. Si tú recuerdas, eso se logró por vía judicial, eso no se logró ni por vía administrativa. Pero adicionalmente, tú recuerdas también, Javier, que ya hubo un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la Unión Patriótica. ¿Eso qué quiere decir? Es que la recuperación de la personería jurídica y las garantías de la personería jurídica no se ha hecho igual que se ha hecho con otros partidos o movimientos, porque hay, a falta de dos sentencias, una del máximo organismo de lo contencioso administrativo, porque fue el Consejo de Estado el que nos dio la razón, y la otra del máximo organismo judicial del sistema interamericano. Entonces la pregunta elemental es esta: ¿pueden unas personas, que además entiendo, ese fue un tema que se metió allá en proposiciones y varios, no era un tema que estaba en el orden del día, que se conociera previamente, anular 2 decisiones judiciales, una del máximo organismo administrativo contencioso de Colombia, como es el Consejo de Estado, y otra del máximo organismo internacional del sistema interamericano? Parecería que no. Entonces, no es igual la situación de la Unión Patriótica por esos 2 fallos que te señalo, uno del máximo organismo en Colombia, que es el Consejo de Estado en ese tema, y 2 del máximo organismo del sistema interamericano, que es la Corte. Y yo creo que 2 o 3 personas o muchas personas no podrían anular esas 2 sentencias, porque lograr que la Unión Patriótica se disuelva y deje de existir es como anular 2 fallos de los máximos organismos jurisdiccionales. Correcto. Bueno, allí tenemos ya pues una explicación clara. Se nos ha acabado el tiempo, Jaime, ya tenemos solamente un tiempo específico para esta columna, pero ha sido muy sabroso dialogar con usted, doctor Jaime. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para todos nuestros amigos de América Latina y de Colombia y del mundo, un abrazo fraterno desde aquí, desde la Escuela Nacional Constituyente, nuestra columna de todas las semanas. Todas las semanas. Esta es la 8ª. El tema de hoy es Dialogando con Jaime Araujo Rentería. Es presidente de la Corte Constitucional. Dialogamos sobre consultas populares, mecanismos de participación ciudadana, el proceso constituyente, los reglamentos autónomos, la Unión Patriótica, las víctimas. Bueno, ha sido un diálogo muy fraterno, muy sabroso. Gracias, Jaime. Que Dios te bendiga y te doy 40 segundos para que te despidas de nuestra audiencia, por favor. Primero, Javier, felicitarte por esta iniciativa constituyente que coincide con la nuestra. Vamos a seguirlo defendiendo y bueno, a disposición tuya y de tu gente para cualquier otro tema. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Bueno, muchas gracias a todos. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Nos vemos la próxima semana por aquí, por Contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente.
de la revista internacional Contraportada, una revista de impacto mundial, de impacto internacional desde Estados Unidos para el mundo, pero especialmente para América Latina y Colombia. Seguimos avanzando, proceso constituyente en Colombia ya, para lograr los cambios profundos que tanto necesitamos en Colombia. Muchas gracias, Jaime, y gracias a todos los cibernautas por seguirnos y escucharnos. Nos vemos la próxima semana.